Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos con el Evangelio de San Juan. Aquí tenemos una continuidad del Evangelio con lo que hemos leído justamente ayer. Y nos vuelve a mostrar la figura de Juan el Bautista. Aquí hay una característica esencial, porque es Juan el Bautista que se da cuenta al acercarse Jesús, dice, donde estaba Juan, la ubicación, él estaba bautizando en el Jordán. Y entonces dice: Nabebena, Nabebeuina. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera cosa, queridos amigos, es tan importante, podemos mirar de dos aspectos. Juan el Bautista que señala, es decir, aquí hay alguien que nos señala el camino siempre, nuestra hoja de ruta. Apeala ñande yeyesa peana, opeala ñande, anila ñambotiti la ñande apesa lleva, aniña botiti la ñande resape ñande sipe ñande rupe ñande abuela la iro ñande ina las cosas. Como así también en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Anila ñambotibe peñande resape peñande apesa, cuando alguien nos está indicando y nos está diciendo el camino. En Caacupé hace poco, tantas cosas, ¿verdad? Algunos políticos en tema hoy, paicuera obispo cuera o la pareíta o bebejina. Y sí, ¿por qué? Porque no hay un deseo de cambio, un deseo de hacer bien las cosas. Tenemos entonces un cerebro, vamos a decir así, o una cabeza, un pensamiento obstuso. Ñambot lleva, peña neapuetu, un año endusei. Y entonces, ñande en guana umía, ureza ahí la gente, ureza umía. ¿Por qué? Porque queremos seguir en lo mismo. No queremos entender que hay alguien, y ahí está, Juan el Bautista, que viene y que muestra, y ñande, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí pon algo, ñande, el pecado del mundo, es decir, todo lo que a nosotros nos lleva por un mal camino, todo lo que nos lleva a la deshonestidad. Todos, por ejemplo, si yo tengo que juzgar, da en el año de juicio, sino que en un juicio mucho más importante de nuestra justicia, por ejemplo, ¿verdad? Que si vos no le das un $50,000, entonces de ella, aquí te matejo de negociar de enemigos, y en eso estamos, queridos hermanos, así estamos. Bueno, apela a mis ideas, no vamos a decir todo ni todas las cosas porque ustedes saben muy bien, pero cada uno tiene que mirar en su conciencia. Va el ande negociado, va el ande inducéis a peña de yaro esa candea, yepas de este es el camino, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos en este tiempo de la Navidad. Hañandeco pe adviento y ñañe puruma yagüero sapucay, corijaña mañaya, llegarán días y ahí hacemos todo el ideal de nuestra vida, de nuestro país, todo el ideal de nuestras familias, todo el ideal que nosotros queremos vivir como cristianos. Y entonces aquí aparece la figura de Juan el Bautista y nos dice justamente, señala, pero de una manera espectacular, de que Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el que quita el pecado del mundo.
ñande upea naña entendero, naña entendecero, naña hechacero, naña enducero, naña cambiamos ay, naña continúa, naña moñe punura mogojina. Estamos en este día 3 de enero, estamos. Naña moñe punuta en este año 2025. ¿Qué sorpresas tiene la vida? La vida tiene sorpresas. Ella ya ve música, vea lleva. Pero, queridos hermanos, la gran sorpresa que nosotros tenemos que dar a nuestro país, la gran sorpresa que nosotros tenemos que dar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, a nuestros movimientos, a nuestras parroquias, a nuestras diócesis. Es sorpresa la ñameana que nosotros hoy nos comprometemos a escuchar la palabra de Dios, a entender que Juan el Bautista nos indica el camino, nuestra hoja de ruta, la ñan de GPS, lleva. La yaguatatañaina. Así es que vamos a pedir esta gracia. Ñañe por una mongojina, lleva. Estamos en enero, el 3 de enero. Así es que pidamos esta gracia que sea un camino que se proyecte, sobre todo en que se cumpla lo que hemos pedido y hemos dicho. Llegarán días. Que así sea. Que así sea.